Bienvenidos a todos ustedes. Buenas noches. Estamos en la quinta lección de este curso, Identificación Espiritual. Estamos examinando nuestras bases, nuestras fuentes, o sea, la Biblia, para ver la diferencia entre las denominaciones y las cosas que escuchamos en el mundo. Y siempre queremos regresar a la Biblia, especialmente con temas un poco más polémicos o un poco más confusos. Por lo menos el mundo desafortunadamente ha hecho que este tema sea un poco más confuso que otros temas. Aunque la Biblia, como veremos, es clara cuando habla acerca del bautismo. Y hablaremos sobre el bautismo profundamente, empezando con los versículos bíblicos y luego empezando a ver las diferencias entre las iglesias y que enseñan sobre el bautismo. No vamos a tocar mucho la Santa Cena, pero muchos de los mismos principios usaremos cuando hablemos sobre la Santa Cena. Empezamos con una oración. Oramos. Querido Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra inspirada y los dones de bautismo y la Santa Cena, y por todo lo que haces por nosotros por medio de ellos. Bendice nuestros esfuerzos por utilizar estos medios de gracia en nuestras propias vidas y compartirlos con otros para que ellos también puedan conocer a Jesucristo como su Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero hacer una pausa aquí para subrayar un término que tal vez es nuevo para ustedes. Dice aquí medios de gracia. Primero, ¿qué es la gracia? La gracia es, como muchos de ustedes saben, el amor inmerecido de Dios, el amor que nosotros no merecemos. Viene de Dios, es completamente por su amor por nosotros que nos ofrece, nos da la gracia, ese don de la gracia. Ahora, lo vemos y muchas veces lo repasamos. Por ejemplo, en las clases anteriores hablamos acerca de la justificación, la obra redentora de Cristo que Él hizo en su vida y en su muerte. En Cristo, Dios estaba reconciliando consigo mismo a todo el mundo. Dios en Cristo declaró al mundo no culpable de sus pecados, o sea, inocente. Ahora, ¿cómo recibimos los beneficios de la obra redentora de Cristo? También es un don de Dios, también es un regalo de Dios. Y lo llamamos los medios de gracia, el Evangelio en la palabra, o sea, la Biblia, y en los sacramentos. Fíjense bien, durante esta clase y durante todos sus cursos, en este punto, los medios de gracia, muchas veces nosotros los profesores mencionamos los medios de gracia. Fíjense en ese término, es importante. Y entramos en la pregunta que tenemos aquí. ¿Qué hace Dios por nosotros en el bautismo? Examinaremos los pasajes bíblicos. ¿Qué hace Dios por nosotros en el bautismo? Primero que todo, muchas personas desafortunadamente piensan que el bautismo es algo que nosotros hacemos para con Dios. Están pensando en el bautismo como una flecha que apunta arriba de nosotros a Dios. Pero la Biblia, como veremos, describe el bautismo como algo que Dios hace para con nosotros.
la flecha está apuntando abajo, de Dios a nosotros. También consideren eso durante esta conversación. Dios está actuando. Dios es el actor. A ver, ¿quién quiere leernos Hechos 2, 38 y 39? Rosita. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Muchas gracias. Voy a subrayar una parte importante. Pedro está hablando en Pentecostés y está hablando acerca de la bendición que es el bautismo. Y dice, es para vosotros una promesa y para vuestros hijos. También vemos aquí que el bautismo, y vamos a ver esto una y otra vez, el bautismo es poderoso porque nos da el perdón de los pecados. Pedro dice que el bautismo otorga este perdón de pecados. Pedro dice también que recibimos el Espíritu Santo en el bautismo. El bautismo es poderoso. Muchas gracias, Rosa, por leer eso. ¿Hay otro voluntario para este siguiente versículo? Dania. Amén, pastor. Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Sí, muchas gracias. En este capítulo, el apóstol Pedro está hablando acerca del diluvio y cómo Dios salvó a la familia de Noé por medio de sus aguas. Y él compara esas aguas al agua del bautismo. Igual que salvó a Noé y a su familia, las aguas del bautismo nos salvan. Notan bien. Pedro dice que el bautismo nos salva. El bautismo es poderoso. Otra vez vemos, el bautismo es poderoso. Desafortunadamente muchas personas dicen que el bautismo no nos salva, pero aquí vemos que nos salva, nos da la salvación. La Biblia enseña que ninguna obra nuestra nos salva, así que el bautismo no puede ser un mero acto de obediencia. Más bien, la Biblia dice que la fe en Cristo nos salva, así que el bautismo nos obra la fe en Cristo. Sí, el bautismo nos salva. Voy a subrayar esa parte. Ahora nos salva. Muy bien. Tenemos otro versículo. Yo puedo leerlo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El bautismo es poderoso. Otra vez, somos revestidos de Cristo en el bautismo. Es decir, su vida perfecta, la vida perfecta de Cristo, Él cumplió todos los mandatos de Dios perfectamente. Y esa perfección es nuestra ahora. Somos revestidos de Cristo en el bautismo. Su perfección nos es atribuida por medio del bautismo. ¿Cuáles son sus preguntas hasta aquí? Dania. ¿Es necesario el bautismo en agua para ir al reino de los cielos? Lo hago la pregunta por el ladrón que murió en la cruz al lado de Jesús,
que Jesús le dijo que él iba a estar con él en el reino de los cielos, sin embargo no dice que era alguien bautizado. Sí, Dios dice que los que tienen fe en Cristo son salvos. Dios también dice que Él usa herramientas, instrumentos para darnos la fe. El Espíritu Santo usa los medios de gracia a que se refería yo antes en la oración y en la introducción de esta lección. Él usa los medios de gracia para darnos la fe. Puede ser que usa la Biblia. Puede ser que usa una historia bíblica para darnos la fe. También dice que usa el bautismo. Ahora, Jesús también dice que Él quiere que nos bauticemos. Así que si rechazo el bautismo y digo, no necesito el bautismo, no estoy haciendo caso a las palabras de Jesús y estoy dañando mi fe. Si tengo la oportunidad y no me bautizo, estoy dañando mi fe. Si no tengo la oportunidad, como el malhechor en la cruz, está bien. Tenemos fe. Tenemos fe en Cristo. Estamos conectados a los beneficios de la obra redentora de Cristo. ¿Eso tiene sentido? Sí, pastor, amén, gracias. Ingrid. Pastor, lo que pasa es que en el versículo dice dice, Pedro les dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibí el don del Espíritu Santo. Sino que esa partecita, sí, dicen o sea, y simplemente está diciendo que se bauticen en el nombre de Jesús y por eso es que los pentecostales dicen que no existe la Trinidad. Quiero como... ¿No existe la Trinidad? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? O sea, ellos dicen que no existe la Trinidad, porque como ahí en ese versículo dice que se bauticen en el nombre de Jesús. Oh, sí. Pues en el nombre de Jesús se refiere no a la formulario, al formulario, bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino a quién, en el nombre de quién somos conectados. El bautismo nos conecta a Cristo. Esos versículos no rechazan o no niegan la existencia de la Santa Trinidad, solo enfatizan partes diferentes de la importancia del bautismo. Buena pregunta. Entonces, quiere decir que están dirigiéndose más que todo a él, porque como Jesús murió en la cruz por nosotros. Sí, sí. Ya, entonces, claro, ya entendí. A Modesto. Gracias, pastor. Una pregunta. Usted dice que el bautismo es poderoso. ¿Es correcto? ¿Qué es lo que digo? Usted dice que el bautismo es poderoso. Sí, ¿Es correcto? pues yo no lo digo, la Biblia lo dice. Bueno, usted lo está diciendo literalmente. Ahora yo le pregunto, si el bautismo es poderoso, ¿por qué Juan el Bautista no quiso bautizar a los judíos? Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús porque él sabía que Jesús era y es una persona perfecta, no necesitaba el bautismo. Y él estaba confundido por un momento porque Cristo necesitaba ser bautizado porque no necesita bautismo. Él decía que el bautismo es para el perdón de los pecados. Jesús no necesita el perdón de los pecados, pero Jesús le enseñó correctamente aquí diciendo que él necesitaba cumplir toda la justicia. Y
fue convencido Juan el Bautista a bautizar a Jesús? Bueno, no, prácticamente no fue esa la pregunta. Oh, Sí, pues, sí. ¿puede repetir la pregunta? Es un poco difícil escuchar su audio. Lo que pasa es que, bueno, entonces, le digo que la pregunta es la siguiente. Juan el Bautista no quiso bautizar a los fariseos. Oh, sí. Ujú. Sí, sí, porque no estaban arrepentidos. Entonces se cuestiona que el bautismo queda sin poder. No, no digo eso. Si uno está tratando de usar el bautismo para su para su propio provecho, está mal usando el bautismo. Los fariseos querían bautizarse porque todo el mundo estaba haciéndolo y querían seguir el corriente. No estaban revisando sus corazones, no estaban influidos por el mensaje de Juan el Bautista. Eso no niega el poder del bautismo. De hecho, lo hace lo opuesto, en cambio. En cambio, dice que el bautismo es poderoso porque no queremos usar mal el bautismo. Bueno, entonces eso quiere decir que el bautismo no es poderoso. El que es poderoso es Dios para perdonar pecados. Y Dios usa el bautismo. Como símbolo para No, arrepentimiento. no como símbolo. Vea aquí, Señor Modesto, en la primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. También aquí para perdón de los pecados. También aquí todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que la Biblia, y vamos a ver más pasajes sobre el poder del bautismo. Cada vez que la Biblia hable sobre el bautismo, habla sobre un instrumento poderoso, lleno de gracia. Zulay. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. No, solamente acotar con respecto al poder del bautismo, que es o sea, el Espíritu Santo es usado por el Espíritu Santo, es un medio de gracia usada por el Espíritu Santo para obrar la fe en nosotros. Y a través de esa fe va el perdón de los pecados, el lavamiento de nuestros pecados y el nuevo nacer espiritualmente. Ujú, ujú. Y con respecto a lo que decía el hermano de los fariseos, sí, Juan el Bautista no los quiso bautizar porque no tenían en su corazón el arrepentimiento. Ellos lo querían hacer para demostrarle a todos los que estaban allí que ellos sí cumplían la ley y que eran hombres de ley, se jactaban de que eran hombres de ley, pero no tenían el arrepentimiento en su corazón. Y la Ujú. fe es obrada en nuestro corazón, no en nuestras mentes ni en nuestras obras, sino en nuestro corazón para arrepentirnos de nuestros pecados. Gracias, Zulay. Gracias, Zulay. Bien, vamos a continuar examinando los pasajes. Aquí, Colosenses 2, 11 y 12. ¿Quién quiere leernos estos versículos? Ingrid. Dice, en él también fuisteis circuncidado con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo,
en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sí, amén. Otra vez vemos el poder del bautismo. Pablo dice que en el bautismo somos sepultados y resucitados con Cristo. No lo dice como algo simbólico, sino que algo que de verdad sucede en el bautismo. Puesto que la nueva vida en Cristo se recibe por medio de la fe, el bautismo obra o fortalece la fe. Voy a subrayar eso aquí. Sepultados con él. Resucitados con él. Así que si soy creyente, por ejemplo, si soy incrédulo, mi vecino me habla acerca de Cristo y yo llego a tener fe por la palabra suya, o sea, la palabra de Dios, tal vez me explicó qué hizo Jesús por mí, y luego aprendo sobre el bautismo. Ya soy creyente, pero aprendo sobre el bautismo. ¿Qué es bautismo? Y me explica el bautismo y quiero ser bautizado. Ese bautismo fortalece mi fe. Fortalece mi fe. Bien, vamos a seguir con la siguiente aquí. Cristo, tenemos Efesios 5, 25 y 26. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Se refiere otra vez al bautismo. El bautismo otra vez es poderoso. El lavamiento del agua por la palabra es una referencia clara al bautismo. Si fuera solo un lavamiento espiritual por medio de la fe engendrada por la palabra, Pablo no mencionaría el agua en su descripción. Es el bautismo aquí. Y también hay muchos pasajes. Pueden apuntar estos que pueden estudiar después. Si encantado, hablaré con ustedes, conversaré con ustedes. Solo mándenme un mensaje y conversamos. Romanos 6, 4. Juan 3, 3 a 6, Tito 3, 5, Hechos 22, 16 y Marcos 16, 16. ¿Cuáles son sus preguntas hasta aquí? Ok, vamos a seguir. No veo ninguna mano. Preguntas sobre cualquier versículo de lo cual hemos hablado. Sí, Luis en el grupo dice, estamos en el chat, estamos viendo que el bautismo viene a ser un acto de obediencia. Pues no tanto, no es un mero acto de obediencia, es el acto de Dios. Es Dios obrando más que nosotros. Dios está resucitando a una persona. Dios está dando vida a una persona. Dios está sepultando a una persona junto a Cristo en el bautismo. Dios está dándonos ropa nueva. Dios está haciéndonos hijos suyos. Tania, ¿usted había levantado la mano? Pastor, yo tengo una pregunta. Cuando una persona se bautiza en las aguas y después vuelve a su vida normal de pecado, podríamos decirlo, ¿esa persona es salva? La fe
Y la fe es la confianza sencilla en las palabras y promesas de Dios. La fe, si somos conectados a Cristo, somos salvos. Ahora, la fe es como una planta. Si tengo una planta aquí en mi ventana y no le doy agua, no le alimento, no lo riego, muere. La fe es como una planta. Si no alimento mi fe con la palabra de Dios, con meditación sobre la palabra de Dios, mi fe muere. Se debilita y muere. Así que una persona puede ser bautizada y su fe muere. Y es una persona perdida, desafortunadamente. Sí, gracias. ¿Eso contesta su pregunta, Daniel? Sí, pastor. Y otra pregunta, ¿es necesario que sea sumergiendo a la persona o también puede ser echando agua, por ejemplo, sobre ella? Sí, la cantidad de agua no es lo que le da al bautismo el poder. La palabra bautizar en la Biblia puede referirse a muchas cosas, inmersión, rociar. La cantidad no es importante. La palabra de Dios es lo que es el poder en el bautismo. Elba, Buenas noches con todos. Una pregunta. ¿Cuántas veces una persona puede bautizarse? la Biblia solo habla de un bautismo y las promesas de Dios son firmes. Así que si me bautizo y caigo de la fe y luego me arrepiento y regreso a la fe, no necesito ser bautizado otra vez, porque las promesas de Dios son firmes. También, desafortunadamente, las denominaciones y las iglesias muchas veces dan la impresión que el bautismo es la entrada en una denominación, cuando la Biblia lo describe como la entrada en el reino de Dios. Así que una sola vez es suficiente. Ingrid, Prof, yo tengo una pregunta pues por experiencia propia. Lo que pasa es que yo fui bautizada cuando pequeña, ¿cierto? En la iglesia católica. Pero ahora cuando grande, pues por cosas de la vida me bauticé en la iglesia pentecostal. A mí en ese caso, ¿qué pasaría? sí, su primer bautismo fue válido, no necesitaba ser bautizada otra vez, pero así que fue la primera vez lo que era válido. No, a veces las personas lo hacen por falta de conocimiento de lo que la Biblia dice. Son, sí, muchas iglesias y muchas denominaciones no enseñan muy claramente sobre bautismo. Entonces, la primera fue válida. Ah, ok. Ujú. ¿Alguien más? Elba. Pastor, lo que no estoy entendiendo es esto. O sea, por ejemplo, yo cuando estaba pequeña, digamos que me bauticé en una iglesia católica, con los padres, con los papas, eso, ¿no? Pero, como dice la hermana, estaba preguntando, entonces lo que yo no llegué a entender es que, o sea, cuando estoy grande, con mi decisión propia, ya decidí, dije, no, yo quiero bautizarme porque me conocí al Señor, me entregué al Señor y dije, yo quiero bautizarme. Entonces, no es válido lo que yo decidí, sino válido es lo que decidieron mis padres por mí. Sí, el bautismo, nosotros de hecho no podemos convertirnos. Si usted quiere ver la grabación de la lección anterior, vimos que estábamos muertos en nuestros pecados, estábamos ciegos por nuestros pecados. Una persona no puede decidir seguir a Cristo, tiene que ser resucitado. La Biblia describe la conversión como una
un milagro, como una resurrección. Así que necesitamos entender la conversión correctamente. Ahora, desafortunadamente, la Iglesia Católica Romana enseña cosas no bíblicas que van en contra de la Biblia. Pero hay algunas cosas que la Iglesia Católica Romana enseña correctamente. Por ejemplo, Dios Trino, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Por ejemplo, el Padre Nuestro. Hay muchas partes de la Iglesia Católica que son correctas. Y el bautismo es uno de ellos. ¿Qué es el bautismo? ¿Cómo definimos bautismo? Es uso de agua, y la Iglesia Católica Romana usa agua, y también bautizamos en el nombre de nuestro Dios Trino. Decimos, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es un bautismo, es lo que Cristo nos enseñó a hacer en Mateo 28. Así que, según esa definición bíblica, regresando a la palabra de Dios, lo que vemos en la Iglesia Católica es un bautismo válido. ¿Eso tiene sentido, Elba? Amén, pastor, amén. Recién estamos entrando a este campo como que medio chocante, pero ya estamos aprendiendo. Uh-huh. Sí, sí. Gracias por su paciencia y tal vez necesitan ver la grabación algunas veces y apuntar algunas cosas, meditar los versículos que hemos visto. Nelson. Buenas noches, pastor. Siguiendo lo que usted viene hablando, yo leí en el material, en la guía que está ahí en la red, de que por lo menos cuando se bautiza, la pregunta que están haciendo las hermanas, el bautismo es válido, pero es en la promesa de la palabra de Dios, porque el bautizo es válido una sola vez. Entonces, indiferentemente si es bautizado por una iglesia católica o un tipo de iglesia, pero si esa iglesia nos bautiza en el nombre del Padre, del Dios Hijo, Dios Espíritu, es válido porque es una promesa que viene de Dios y no es la santidad del ministro ni del tipo de iglesia que lo practica, sino que es la palabra ligada con la promesa de Dios, agua y palabra. Por eso que vemos que ese bautizo único es válido para toda la vida. Amén. Gracias. Dice en el chat, entonces por mi nuevo nacimiento yo tomo la decisión de bautizarme. No, de hecho no. La conversión es como un nacimiento. Nosotros nacimos, pero yo no decidí nacer el 6 de febrero. Nosotros no decidimos nacer. Es algo que nos pasa, que sucede. Entonces el nacimiento es una comparación, una imagen buena, una comparación buena, porque nosotros no podemos decidir, yo voy a nacer este día y voy a elegir este día para mi cumpleaños. Es imposible. Igual con nuestra conversión. No podemos decidir. Dice, buenas noches. Entonces, si uno ya se bautizó en la católica, ¿ya no se debe bautizar de nuevo? Es mi pregunta. Sí, no necesita ser bautizado otra vez, porque queremos ver. Fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fui bautizado con agua. Sí, sí. Entonces, es un bautismo válido. Podemos confiar en las promesas de Dios, que Él ata, que Él liga al bautismo. Vamos a ver. Hay muchas preguntas en el chat sobre a quiénes debemos bautizar. Veremos eso en un momento. Tengo algunas diapositivas y algunos pasajes aquí
Pero primero veremos lo que dicen algunas iglesias y lo que dice Academia Cristo. Otras iglesias dicen el bautismo es un acto de obediencia que simboliza la fe del creyente en un Salvador crucificado, sepultado y resucitado, la muerte del creyente al pecado, la sepultura de la antigua vida y la resurrección para andar en novedad de vida en Cristo. ¿Eso refleja lo que vemos? ¿Eso es lo que la Biblia dice? ¿O lo que Academia de Cristo dice? Creemos que también por medio del bautismo el Espíritu Santo aplica el Evangelio al hombre pecaminoso, regenerándolo y limpiándolo de toda iniquidad. El Señor señala la bendición del bautismo cuando promete: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Para mí, y no estamos forzándoles, estamos examinando las Escrituras. Yo quiero que cada uno se examinen y examinen las palabras del Señor en la Biblia y comparen lo que están escuchando en sus iglesias, en Academia de Cristo, en las prédicas, etc. ¿Qué refleja la Biblia? ¿Qué describe la Biblia? Véanlo bien, véanlo bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, vamos a ir a la pregunta indicada de hoy. ¿A quién debemos bautizar? Oh, Selene, primero. Nada más una pregunta, por ejemplo, entonces en Academia Cristo, ¿los bautizan desde chiquitos o cómo es? ¿O les preguntan a los niños, ¿crees en Jesucristo? Y ya los bautizan. ¿O Sí. es desde que nacen? ¿O cómo es pues sí, con ustedes? Vamos a ver lo que la Biblia dice sobre eso y contestaré su pregunta después. Ingrid. Pues según la pregunta pues que hizo, ¿a quién debemos bautizar? Pues dicen que a todos. Porque desde que nace, desde el vientre de la madre ya somos pecadores. Sí, amén. Necesitamos entender qué es el pecado, quiénes son pecadores. Bien. Ok. A esta pregunta, ¿a quiénes debemos bautizar? Pues aquí tenemos la definición y la comisión del bautismo, de qué es la institución del bautismo. Dice, id, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En la gran comisión que tenemos aquí, cuando Cristo mandó a sus discípulos a evangelizar y hacer discípulos, tenemos el bautismo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos discípulos? Con bautizar y enseñar, dice. O sea, el bautismo es algo que hace un discípulo, obra fe en Cristo. Pero también notamos a quién debemos bautizar. Según Jesús, aquí, a todas las naciones. Voy a subrayar esa parte. A todas las naciones. Esto deja abierto el bautismo para gente de toda raza, toda lengua, todo trasfondo y edad. Jesús no especifica aquí una edad. De hecho, me encanta esta frase, todas las naciones. Es una frase muy inclusiva. Extremadamente inclusiva. No excluye a nadie, exactamente como la gracia de Dios. La gracia de Dios no excluye a nadie. Así que el bautismo
Es algo hermoso que refleja muy bien, perfectamente la gracia de Dios. ¿Por qué? La gracia de Dios es para todo el mundo, así que el bautismo es para todo el mundo. Vamos a ver otro versículo aquí que dice, ¿quién quiere leer esta parte? Hechos 2, 38 y 39. Rosita. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Amén. Amén. ¿Para quién es lo prometido? Perdón y el Espíritu Santo por medio del bautismo. Para vosotros, dice Pedro en el sermón de Pentecostés. ¿Puedes subrayar eso? Para vosotros es la promesa. Adultos escuchando a Pedro ese día. Pero también para vuestros hijos. Dice, para vuestros hijos. Y de nuevo, no especifica edad. Fíjense bien. Fíjense bien. Para todos los que están lejos, Pedro concuerda con Jesús. Pedro refleja lo que Cristo ha dicho. Hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos. También vemos aquí en múltiples historias de la Biblia, bautismos de familias enteras. Es cierto que la mayoría de los bautismos que son mencionados en el Nuevo Testamento son de adultos, pero eso es porque el libro de Hechos cuenta la historia del evangelismo de los apóstoles, y ese evangelismo normalmente comenzaba con adultos. Pero hay mención del bautismo de casas enteras. Cuando Lidia creyó, ella y su casa fueron bautizados. Cuando el carcelero en Filipos creyó, él y los suyos fueron bautizados. Pablo menciona que bautizó la familia de Estefanas. No sabemos cuántos niños ni de qué edad en esas casas, pero si hubiera, la Biblia indica que fueron bautizados junto con los adultos. Y también queremos ver otro versículo aquí. Otra razón, dice aquí, Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Vemos quiénes son pecadores, quiénes necesitan el perdón. Vemos aquí que David confiesa lo que también es cierto para nosotros. Somos pecaminosos desde el nacimiento. Los bebés también necesitan perdón. Cristo murió por ellos y Dios ofrece perdón en el bautismo. ¿Por qué vamos a negarles esa bendición? ¿Por qué vamos a negarles esa bendición, la gracia de Dios? Luis dice en el chat, no entiendo, no encuentro un versículo que apoye el bautismo en los niños. Aquí, en Mateo 28, 19 y 20 dice, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Cristo nos manda a bautizar a los bebés, porque son parte de todas las naciones. Dice Modesto, Mateo 19, 14 dice, el Señor, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Dios no dice allí que son todos salvos o sin pecado, solo dice que es la actividad de Cristo.
ellos pueden creer. De hecho, vimos en la lección anterior que los niños pueden tener fe. Hablamos acerca de Juan el Bautista cuando estaba en el vientre. Hablamos acerca de los niños que maman, que perfeccionaron la alabanza para el Señor. Y vimos también que la fe es más un asunto del corazón que de la mente, porque un bebé reconoce a su madre, ama a su madre, aunque no puede mencionar y decir ni pronunciar el nombre de su madre. ¿Cuáles son sus preguntas? Modesto. Gracias, pastor. Cuando dice el Señor Jesucristo que cuando dice que bienaventurados Padre porque no le relevaste eso sino a los niños, porque de los tales pertenece la alabanza, dice el Señor, ¿sí? Es que el Señor Jesucristo se refería a nosotros, porque nosotros los adultos, porque Él nos considera como niños, ¿sí? Por eso en muchas partes bíblicas dice que si no eres como un niño no puedes entrar al reino de los cielos, ¿sí? Y eso es a lo que se refiere el Señor Jesucristo, porque nosotros tenemos que considerarnos unos niños para poder aprender del Señor Jesucristo. Por eso en la parte fundamental de Dios dice aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? O sea, yo respeto todas las denominaciones y creencias, pero yo me baso básicamente en la Biblia, en lo que dice la Biblia. ¿Y La Biblia qué hace usted con versículos que nos dicen que bauticemos a los bebés? Como aquí, Mateo 28, bueno, dice, bauticen a todas las naciones. Los bebés no tienen raciocinio, ¿sí? No tienen conciencia. Yo no me acuerdo cuando yo era un bebé. ¿Y por Yo me qué? acuerdo a partir de los 5 años, ¿sí? Sí. Yo sé que esto es un tema de debatir. No, ¿sí? no, señor. Este es un tema de la gracia de Dios. Claro. Usted, Pero la escúcheme. gracia de Dios, ¿sí? Mire, es como, por ejemplo, en Jeremías 31, 33, 34 dice, ¿sí? Que Él perdona nuestros pecados y ya jamás se acuerda de nuestros pecados, ¿sí? Dice, yo escribiré en sus mentes y en sus corazones mi ley, y nadie le enseñará más a sus propios, ¿sí? Entonces, mire, realmente yo respeto todo, ¿sí? Digo, la católica, la iglesia luterana, los evangelistas y todas las denominaciones que existen, pero desgraciadamente digo, unos se desvían de lo que es de la palabra de Dios. No. Y para mí, digo, si yo le pregunto a una persona, ¿de qué edad te acuerdas cuando eres niño? Entonces me van a contestar, de los 4, de los 5, hay unos que me contestan de los 3. Usted ¿sí? no está pasándose Pero digo, en la Biblia. doy gracias a Dios. Claro. Sí, yo me baso mucho en la Biblia. ¿Sí? El apóstol Señor Jesucristo dice, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Yo a un bebé no lo puedo hacer discípulo, ¿sí? Porque yo le voy a explicar y no va a entender. ¿Sí? No, dice también que la fe viene por oír la palabra de Dios. Yo no le puedo decir a un niño, oye, debes tener fe en Cristo. ¿Sí? Bueno, pero con eso no quiero decir que... Sí, lo siento. Sí, comentarios como eso me hacen muy, muy tristes porque desafortunadamente a muchas iglesias y el diablo está trabajando mucho para quitarles a muchas personas la gracia de Dios. Y podemos verlo aquí, porque cuando el diablo logra que
una congregación o una denominación quite el bautismo, que es un medio de gracia, y ahora no están bautizando a los bebés, están quitándoles la gracia, están negándoles esa bendición. Es triste, es muy triste. Y odio el diablo por hacer eso en las congregaciones, porque es muy, muy triste. Pero no te pongas triste, pastor. Es parte de la enseñanza, es parte de la doctrina y estamos aprendiendo, ¿no? Os Sí. digo, no te pongas triste, pastor. Sigue adelante. Ujú. Sí, fíjense bien ustedes, fíjense bien que es el pecado. ¿Qué dice Dios claramente? La enseñanza de a quienes debemos bautizar es muy clara. Fíjense en estos versículos. ¿Ustedes ven que Dios limita el bautismo con una palabra como todas las naciones? Como una enseñanza del pecado. ¿Por qué mueren los bebés? Porque son pecaminosos. ¿Encontramos el perdón en el bautismo? Sí. ¿Dios nos manda a bautizar a todas las naciones? Sí. Dios dice que esta promesa del bautismo es para sus hijos? Sí. Muchas iglesias desafortunadamente confunden y dicen, es una enseñanza polémica, no vamos a tocarla. No, no es difícil, es muy clara. Nuestras mentes son el obstáculo, son la barrera, porque la Biblia habla claramente sobre el bautismo. Zulay. Bueno, pastor, cuando el hermano dice que no, o sea, que él respeta todas las religiones y dice que él no está en acuerdo con que se bauticen a los niños porque no tienen un raciocinio o una lógica. Y la fe no es de lógica, la fe es de convicción, de creer en Cristo y no juzgar de que tenemos una idea lógica, porque si es así, no creyéramos en la Biblia tampoco. Hay cosas en la Biblia que no tienen lógica, como por ejemplo la Trinidad. Para muchas personas la Trinidad no tiene lógica y solamente Dios sabe por qué hace las cosas. Y nosotros somos cristianos no por decisión, y al tomar la decisión de ser bautizado, ya no le estamos dejando la gloria a Dios, sino que estamos nosotros diciendo que estamos contribuyendo a esa salvación. Y no es así, porque Dios claro lo dice, que Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Cuando estamos en el cristianismo es porque ya Él nos eligió. Y a través del bautismo, a través de la Santa Cena y a través de su palabra, del poder que tiene. En la Biblia, en ninguna parte, y lo puedo decir con certeza, excluyen a los niños del bautismo y tampoco dicen la verdad en que tienen que bautizarse y que tienen que ser la persona adulta que decida, porque entonces estamos yendo en contra de la palabra. Estamos poniendo cosas en la Biblia que no están escritas, que no son de la Biblia. Entonces ahí estamos yendo en contra de lo que Dios dejó escrito, que a veces no lo entendemos porque nos ha permitido todavía tener ese entendimiento, pero en algún momento lo vamos a entender. Y bueno, eso es lo que yo, lo poquito que sé y que he leído, y a través de Academia Cristo he podido ir entendiendo los versículos y todo lo que he estudiado. No sé si al compañero le quedó, es mi opinión, es mi opinión y es lo que leí en la Biblia. No me estoy saliendo de lo que está escrito. Amén. Muchas gracias, Zulay. Tenemos algunos versículos más aquí para ayudarnos. Dice aquí en Juan 3, 5 y 6, de cierto te digo, que el que no naciere
de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestros padres. Somos concebidos con pecado, nacimos con pecado. Para ser salvos necesitamos un nuevo nacer, que es el creer en Jesús y tener vida en su nombre. Pero aquí Jesús dice que ese nuevo nacer sucede de agua y del Espíritu. ¿A qué se refiere? Pues Bautismo. está hablando acerca del bautismo. Así es, así es. Dios da el nuevo nacer, el creer en Jesús por medio del bautismo. Si los bebés también son carne, nacida de carne, necesitan el nuevo nacer. Y el bautismo lo confiere, porque vamos a negarles esa bendición, esa bendición. Ok, a ver, ¿qué tengo aquí? No, un paso más. Algunas personas dicen esto, algunas iglesias dicen eso. El bautismo es un paso de obediencia subsiguiente a la fe en Cristo. Es la proclamación de esa fe en Jesucristo, una declaración de sumisión a Él. En base a lo anterior, el bautismo infantil no es una práctica bíblica. Un infante no puede poner su fe en Cristo, dicen ellos. Un infante no puede hacer una decisión consciente de obedecer a Cristo. Y tenemos aquí lo que la Academia de Cristo cree. Creemos que la bendición del bautismo es para toda la gente. Nos basamos en Mateo 28, 19, incluyendo a los infantes que son pecaminosos, Juan 3, 6, y por lo tanto necesitan la regeneración efectuada por medio del bautismo. ¿Qué refleja la Biblia? ¿Qué vemos en la Biblia? ¿Cómo comparamos eso? A ver. ¿Alguien? Estoy revisando el chat. Un segundo. El bautismo, de hecho, crea la fe que necesita. El bautismo es un medio de gracia. Y sí, si una persona no cree en el bautismo, si estamos hablando con un adulto y el adulto dice, no quiero bautizarme, no vamos a bautizarlo a la fuerza. Así. Ingrid. No, pues yo digo que según la Biblia, pues ahí indica que todos tenemos que ser bautizados. O sea, todos, desde los más pequeños hasta los más viejos. Todos debemos ser bautizados. Amén, amén. Vamos a repasar esto. Tengo una diapositiva aquí para repasar los puntos que hemos visto en estas lecciones. Ya estamos topando con el fin de la clase. La Biblia indica que el bautismo es poderoso para crear fe y así dar perdón y nueva vida. Tenemos una lista de versículos que enseñan eso. La fe que nace en el bautismo debe ser alimentada. Buscan, como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Si es que han probado ya la bondad del Señor. Y también ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Y si no se alimenta, la fe bautismal puede perderse. Es como una planta. Es como una planta. Queremos alimentar la fe. A ver, Modesto. Gracias, pastor. Bueno, mire, recordemos una parte muy fundamental
¿sí? Yo soy bautizado. Yo no conozco, no estoy diciendo que el bautismo no es, voy en contra del bautismo, no, al contrario, sino que yo me baso mucho en lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Porque también dice en Deuteronomio 24:16, dice nuestro Padre Dios que el Padre no llevará el pecado del Hijo y el Hijo no llevará el pecado del Padre, ¿no? Y por eso Dios nos dio un libre albedrío, ¿sí? Para que juntos vayamos de la mano, ¿no? En cuestión de la palabra de Dios. Sí, y por eso muchas personas se desvían, ¿sí? Son mal enseñadas. Desgraciadamente a veces, como ya vi el curso de legalismo, ahí me di cuenta de muchas cosas, gracias a la academia. Que todo lo que está fuera de contexto de la Biblia, se le llama Hermano, legalismo. no se escucha. No tiene un micrófono muy fuerte, Modesto, lo siento, pero yo estoy escuchando. Sí, quiero comentar una cosa antes de cerrarnos. Romanos 5:18 nos enseña sobre el pecado. Dice, como por la transgresión de uno, o sea, Adán, solo vino la condenación a todos los hombres. Así también por la justicia de uno solo vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Nosotros heredamos la condenación de pecados. Así que Adán pecó y en su pecado toda la humanidad pecó. Y toda la humanidad recibe una herencia de pecado. Así que un bebé tiene pecado. Un bebé es pecaminoso. Vemos eso en la Biblia. Vemos eso también en el hecho triste que los bebés mueren. Y por eso no queremos negarles un medio de gracia, el bautismo, a los bebés, porque es un instrumento especial, especialmente para los bebés, para darles la fe, para darles a las promesas de Dios, para darles la gracia de Dios. Vamos a cerrar con una oración. Dios Padre Celestial, tenemos gracias por el bautismo. Tenemos gracias por la gracia y el perdón y la resurrección nueva, el nacimiento nuevo que encontramos en esa bendición que viene de tu mano. Estás obrando a través del bautismo. Te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén.